Orgullo y Prejuicio. Jane Austen. Capítulo 33. En sus paseos por la Alameda dentro de la finca, más de una vez se había encontrado Elizabeth inesperadamente con Darcy. La primera vez no le hizo ninguna gracia que la mala fortuna fuera a traerlo precisamente a él a un sitio donde nadie más solía ir, y para que no volviera a repetirse se cuidó mucho de indicarle que aquel era su lugar favorito. Por consiguiente, era raro que el encuentro volviera a producirse, y sin embargo se produjo incluso una tercera vez. Parecía que lo hacía con una maldad intencionada o por penitencia, porque la cosa no se reducía a las preguntas de rigor o a una simple y molesta detención. Darcy volvía atrás y paseaba con ella. Nunca hablaba mucho ni la importunaba haciéndole hablar o escuchar demasiado. Pero al tercer encuentro Elizabeth se quedó asombrada ante la rareza de las preguntas que le hizo. Si le gustaba estar en Hunsford, si le agradaban los paseos solitarios y qué opinión tenía de la felicidad del matrimonio Collins. Pero lo más extraño fue que al hablar de Rosings y del escaso conocimiento que tenía ella de la casa, pareció que él suponía que al volver a Kent Elizabeth residiría también allí. ¿Estaría pensando en el coronel Fitzwilliam? La joven pensó que si algo quería decir había de ser forzosamente una alusión por ese lado. Esto la inquietó un poco y se alegró de encontrarse en la puerta de la empalizada que estaba justo enfrente de la casa de los Collins. Releía un día mientras paseaba la última carta de Jane y se fijaba en un pasaje que denotaba la tristeza con que había sido escrita, cuando en vez de toparse de nuevo con Darcy, al levantar la vista se encontró con el coronel Fitzwilliam. Escondió al punto la carta y simulando una sonrisa dijo: «Nunca supe hasta ahora que paseaba usted por este camino». «He estado dando la vuelta completa a la finca», contestó el coronel, «cosa que suelo hacer todos los años, y pensaba rematarla con la visita a la casa del párroco. ¿Va a seguir paseando?» No, iba a regresar. En efecto, dio la vuelta y juntos se encaminaron hacia la casa parroquial. ¿Se va de Kent el sábado, seguro?, preguntó Elizabeth. Sí, si Darcy no vuelve a aplazar el viaje. Estoy a sus órdenes. Él dispone las cosas como le parece. Y si no le placen las cosas, por lo menos le da un gran placer el poder disponerlas a su antojo. No conozco a nadie que parezca gozar más con el poder de hacer lo que quiere que el señor Darcy. Le gusta hacer su santa voluntad, explicó el coronel Fitzwilliam. Pero a todos nos gusta, solo que él tiene más medios para hacerlo que muchos otros, porque es rico y otros son pobres. Digo lo que siento. Usted sabe que los hijos menores tienen que acostumbrarse a la dependencia y renunciar a muchas cosas. Yo creo que el hijo menor de un conde no lo pasa tan mal como usted dice. Vamos a ver, sinceramente, ¿qué sabe usted de renunciamientos y de dependencias? ¿Cuándo se le ha visto privado por falta de dinero de ir a donde quería o de conseguir algo que se le antojara? Esas son cosas sin importancia, y acaso pueda reconocer que no he sufrido muchas privaciones de esa naturaleza. Pero en cuestiones de mayor trascendencia estoy sujeto a la falta de dinero. Los hijos menores no pueden casarse cuando les apetece, a menos que les gusten las mujeres ricas, cosa que creo que sucede a menudo. Nuestra costumbre de gastar nos hace demasiado dependientes y no hay muchos de mi rango que se casen sin prestar un poco de atención al dinero». ¿Se refería esto a mí?, pensó Elizabeth sonrojándose, pero reponiéndose contestó en tono jovial. «Y dígame, ¿cuál es el precio normal de un hijo menor de un conde? A no ser que el hermano mayor esté muy enfermo, no pedirán ustedes más de 50,000 libras». Él respondió en el mismo tono y el tema se agotó. Para impedir un silencio que podría hacer suponer al coronel que lo dicho le había afectado, Elizabeth dijo poco después: «Me imagino que su primo le trajo con él sobre todo para tener a alguien a su disposición. Me extraña que no se case, pues así tendría una persona sujeta constantemente. Aunque puede que su hermana le baste para eso de momento, pues como está a su exclusiva custodia debe de poder mandarla a su gusto». «No,
dijo el coronel Fitzwilliam. Esa ventaja la tiene que compartir conmigo. Estoy encargado junto con él de la tutoría de su hermana. ¿De veras? Y dígame qué clase de tutoría es la que ejercen. ¿Les da mucho que hacer? Las chicas de su edad son a veces un poco difíciles de gobernar, y si tiene el mismo carácter que el señor Darcy, le debe de gustar también hacer su santa voluntad. Mientras hablaba, Elizabeth observó que el coronel la miraba muy serio, y la forma en que preguntó enseguida que cómo suponía que la señora Darcy pudiera darles algún quebradero de cabeza, convenció a Elizabeth de que poco o mucho se había acercado a la verdad. La joven contestó a su pregunta directamente. No se asuste, nunca he oído decir de ella nada malo y casi aseguraría que es una de las mejores criaturas del mundo. Es el ojo derecho de ciertas señoras que conozco, la señora Hortz y la señorita Bingley. Me parece que me dijo usted que también las conocía. Algo así. Su hermano es un caballero muy agradable, íntimo amigo de Darcy. Oh, sí, dijo Elizabeth secamente. El señor Darcy es increíblemente amable con el señor Bingley y lo cuida de un modo extraordinario. ¿Lo cuida? Sí, realmente creo que lo cuida, precisamente en lo que mayores cuidados requiere. Por algo me contó cuando veníamos hacia aquí. Presumo que Bingley le debe mucho, pero debo pedirle que me perdone porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuera la persona a quien Darcy se refería. Solo son conjeturas. ¿Qué quiere decir? Es una cosa que Darcy no quisiera que se divulgara, pues si llegara a oídos de la familia de la dama resultaría muy desagradable. No se preocupe, no lo divulgaré. Tenga usted en cuenta que carezco de pruebas para suponer que se trata de Bingley. Lo que Darcy me dijo es que se alegraba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento muy imprudente, pero no citó nombres ni detalles y yo sospeché que el amigo era Bingley solo porque me parece un joven muy a propósito para semejante caso y porque sé que estuvieron juntos todo el verano. ¿Le dijo a usted el señor Darcy las razones que tuvo para inmiscuirse en el asunto? Yo entendí que había algunas objeciones de peso en contra de la señorita. ¿Y qué artes usó para separarles? No habló de sus artimañas, dijo Fitzwilliam sonriendo. Solo me contó lo que acabo de decirle. Elizabeth no hizo ningún comentario y siguió caminando con el corazón henchido de indignación. Después de observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. «Estoy pensando en lo que usted me ha dicho», respondió Elizabeth. «La conducta de su primo no me parece nada bien. ¿Por qué tenía que ser el juez?» ¿Quiere decir que su intervención fue indiscreta? No veo qué derecho puede tener el señor Darcy para decidir sobre la inclinación de su amigo, y por qué haya de ser él el que dirija y determine a su juicio de qué modo ha de ser su amigo feliz. Pero, continuó reportándose, no sabiendo detalles, no está bien censurarle. Habrá que creer que el amor no tuvo mucho que ver en este caso. Es de suponer, dijo Fitzwilliam. Pero eso aminora muy tristemente el triunfo de mi primo. Esto último lo dijo en broma, pero a Elizabeth le pareció un retrato tan exacto de Darcy que creyó inútil contestar. Cambió de conversación y se puso a hablar de cosas intrascendentes hasta que llegaron a la casa. En cuanto el coronel se fue, Elizabeth se encerró en su habitación y pensó sin interrupción en todo lo que había oído. No cabía suponer que el coronel se refiriera a otras personas que a Jane y a Bingley. No podían existir dos hombres sobre los cuales ejerciera Darcy una influencia tan ilimitada. Nunca había dudado de que Darcy había tenido que ver en las medidas tomadas para separar a Bingley y a Jane, pero el plan y el principal papel siempre lo había atribuido a la señorita Bingley. Sin embargo, si su propia vanidad no le ofuscaba, él era el culpable. Su orgullo y su capricho eran la causa de todo lo que Jane había sufrido y seguiría sufriendo aún. Por él había desaparecido toda esperanza de felicidad en el corazón más amable y generoso del mundo, y nadie podía calcular todo el mal que había hecho. El coronel Fitzwilliam había dicho que había algunas objeciones de peso contra la señorita,
y esas objeciones serían seguramente el tener un tío abogado de pueblo y otro comerciante en Londres. Contra Jane, pensaba Elizabeth, no había ninguna objeción posible. Ella es el encanto y la bondad personificados. Su inteligencia es excelente, su talento inmejorable, sus modales cautivadores. Nada había que objetar tampoco contra su padre, que en medio de sus rarezas poseía aptitudes que no desentrañaría el propio Darcy y una respetabilidad que acaso éste no alcanzará nunca. Al acordarse de su madre, su confianza cedió un poquito, pero tampoco admitió que Darcy pudiera oponerle ninguna objeción de peso, pues su orgullo, estaba segura de ello, daba más importancia a la falta de categoría de los posibles parientes de su amigo que a su falta de sentido. En resumidas cuentas, había que pensar que le había impulsado por una parte el más empedernido orgullo y por otra su deseo de conservar a Bingley para su hermana. La agitación y las lágrimas le dieron a Elizabeth un dolor de cabeza que aumentó por la tarde, y sumada a su dolencia, su deseo de no ver a Darcy, decidió no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban invitados a tomar el té. La señora Collins, al ver que estaba realmente indispuesta, no insistió e impidió en todo lo posible que su marido lo hiciera. Pero Collins no pudo ocultar su temor de que Lady Catherine tomara mal la ausencia de Elizabeth. Capítulo 34. Cuando todos se habían ido, Elizabeth, como si se propusiera exasperarse aún más contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas que había recibido de Jane desde que se hallaba en Kent. No contenían lamentaciones, ni nada que notara que se acordaba de lo pasado, ni que indicara que sufría por ello, pero en conjunto y casi en cada línea faltaba la alegría que solía caracterizar el estilo de Jane. Alegría que, como era natural en un carácter tan tranquilo y afectuoso, casi nunca se había eclipsado. Elizabeth se fijaba en todas las frases reveladoras de desasosiego con una atención que no había puesto en la primera lectura. El vergonzoso alarde de Darcy por el daño que había causado le hacía sentir más vivamente el sufrimiento de su hermana. Le consolaba un poco pensar que dentro de 2 días estaría de nuevo al lado de Jane y podría contribuir a que recobrara el ánimo con los cuidados que solo el cariño pueden dar. No podía pensar en la marcha de Darcy sin recordar que su primo se iba con él, pero el coronel Fitzwilliam le había dado a entender con claridad que no podía pensar en ella. Mientras estaba meditando todo esto, la sorprendió la campanilla de la puerta y abrigó la esperanza de que fuera el mismo coronel Fitzwilliam que ya una vez las había visitado por la tarde y a lo mejor iba a preguntarle cómo se encontraba. Pero pronto desechó esa idea y siguió pensando en sus cosas cuando con total sobresalto vio que Darcy entraba en el salón. Inmediatamente empezó a preguntarle muy acelerado por su salud, atribuyendo la visita a su deseo de saber que se encontraba mejor. Ella le contestó cortés pero fríamente. Elizabeth estaba asombrada, pero no dijo ni una palabra. Después de un silencio de varios minutos se acercó a ella y muy agitado declaró: «He luchado en vano, ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente». El estupor de Elizabeth fue inexpresable. Enrojeció, se quedó mirándole fijamente, indecisa y muda. Él lo interpretó como un signo favorable y siguió manifestándole todo lo que sentía por ella desde hacía tiempo. Se explicaba bien, pero no solo de su amor tenía que hablar, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo. La inferioridad de Elizabeth, la degradación que significaba para él, los obstáculos de familia que el buen juicio le había hecho anteponer siempre a la estimación. Hablaba de estas cosas con un ardor que reflejaba todo lo que le herían, pero todo ello no era lo más indicado para apoyar su demanda. A pesar de toda la antipatía tan profundamente arraigada que le tenía, Elizabeth no pudo permanecer insensible a las manifestaciones de afecto de un hombre como Darcy, y aunque su opinión no varió en lo más mínimo, se entristeció al principio por la decepción que iba a llevarse. Pero el lenguaje que éste empleó luego fue tan insultante que toda la compasión se convirtió en ira.
Sin embargo, trató de contestarle con calma cuando acabó de hablar. Concluyó asegurándole la firmeza de su amor que a pesar de todos sus esfuerzos no había podido vencer y esperando que sería recompensado con la aceptación de su mano. Por su manera de hablar, Elizabeth advirtió que Darcy no ponía en duda que su respuesta sería favorable. Hablaba de temores y de ansiedad, pero su aspecto revelaba una seguridad absoluta. Esto le exasperaba aún más, y cuando él terminó le contestó con las mejillas encendidas por la ira. En estos casos creo que se acostumbra a expresar cierto agradecimiento por los sentimientos manifestados, aunque no puedan ser igualmente correspondidos. Es natural que se sienta esta obligación y si yo sintiera gratitud le daría las gracias. Pero no puedo. Nunca he ambicionado su consideración y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Siento haber hecho daño a alguien, pero ha sido inconscientemente y espero que ese daño dure poco tiempo. Los mismos sentimientos que según dice le impidieron darme a conocer sus intenciones durante tanto tiempo vencerán sin dificultades este sufrimiento. Darcy, que estaba apoyado en la repisa de la chimenea con los ojos clavados en el rostro de Elizabeth, parecía recibir sus palabras con tanto resentimiento como sorpresa. Su tez palideció de rabia y todas sus facciones mostraban la turbación de su ánimo. Luchaba por guardar la compostura y no abriría los labios hasta que creyera haberlo conseguido. Este silencio fue terrible para Elizabeth. Por fin, forzando la voz para aparentar calma, dijo: ¿Y es esta toda la respuesta que voy a tener el honor de esperar? Quizá debería preguntar por qué se me rechaza con tan escasa cortesía, pero no tiene la menor importancia. También podría yo, replicó Elizabeth, preguntar por qué con tan evidente propósito de ofenderme y de insultarme me dice que le gusto en contra de su voluntad, contra su buen juicio y hasta contra su modo de ser. ¿No es esta una excusa para mi falta de cortesía si es que en realidad la he cometido? Pero además he recibido otras provocaciones, lo sabe usted muy bien. Aunque mis sentimientos no hubieran sido contrarios a los suyos, aunque hubieran sido indiferentes o incluso favorables, ¿cree usted que habría algo que pudiera tentarme a aceptar el hombre que ha sido el culpable de arruinar tal vez para siempre la felicidad de una hermana muy querida? Al oír estas palabras, Darcy mudó de color, pero la conmoción fue pasajera y siguió escuchando sin intención de interrumpirla. Yo tengo todas las razones del mundo para tener un mal concepto de usted, continuó Elizabeth. No hay nada que pueda excusar su injusto y ruin proceder. No se atreverá usted a negar que fue el principal, sino el único culpable de la separación del señor Bingley y mi hermana, exponiendo al uno a las censuras de la gente por caprichoso y voluble, y al otro a la burla por sus fallidas esperanzas, sumiéndolos a los dos en la mayor desventura. Hizo una pausa y vio indignada que Darcy la estaba escuchando con un aire que indicaba no hallarse en absoluto conmovido por ningún tipo de remordimiento. Incluso la miraba con una sonrisa de petulante incredulidad. ¿Puede negar que ha dicho esto?, repitió ella. Fingiendo estar sereno, Darcy contestó: no he de negar que hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana, ni que me alegro del resultado. He sido más amable con él que conmigo mismo. Elizabeth desdeñó aparentar que notaba esa sutil reflexión, pero no se le escapó su significado y no consiguió conciliarla. Pero no solo en esto se funda mi antipatía, continuó Elizabeth. Mi opinión de usted se formó mucho antes de que este asunto tuviera lugar. Su modo de ser quedó revelado por una historia que me contó el señor Wickham hace unos meses. ¿Qué puede decir a esto? ¿Con qué acto ficticio de amistad puede defenderse ahora? ¿Con qué falsedad puede justificar en este caso su dominio sobre los demás? Se interesa usted muy vivamente por lo que afecta a ese caballero, dijo Darcy en un tono menos tranquilo con el rostro enrojecido. ¿Quién que conozca las penas que ha pasado puede evitar sentir interés por él? ¿Las penas que ha pasado?, exclamó Darcy despectivamente. Sí, realmente, unas penas inmensas. ¡Por su culpa!, exclamó Elizabeth con energía.
Usted le redujo a su actual relativa pobreza. Usted le negó el porvenir que, como bien debe saber, estaba destinado para él. En los mejores años de la vida le privó de una independencia a la que no solo tenía derecho, sino que merecía. Hizo todo esto y aún es capaz de ridiculizar y burlarse de sus penas. Y esa es, gritó Darcy mientras se paseaba como una exhalación por el cuarto, la opinión que usted tiene de mí. Esta es la estimación en la que me tiene. Le doy las gracias por habérmelo explicado tan abiertamente. Mis faltas, según su cálculo, son verdaderamente enormes. Pero puede, añadió deteniéndose y volviéndose hacia ella, que estas ofensas hubieran sido pasadas por alto si no hubiera herido su orgullo con mi honesta confesión de los reparos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Me habría ahorrado estas amargas acusaciones si hubiera sido más hábil y le hubiera ocultado mi lucha, halagándola al hacerle creer que había dado este paso impulsado por la razón, por la reflexión, por una incondicional y pura inclinación, por lo que sea. Pero aborrezco todo tipo de engaño y no me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado. Eran naturales y justos. ¿Cómo podía suponer usted que me agradara la inferioridad de su familia y que me congratulara por la perspectiva de tener unos parientes cuya condición están por debajo de la mía? La irritación de Elizabeth crecía cada instante. Aún así intentó con todas sus fuerzas expresarse con mesura cuando dijo: «Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que lo que me ha afectado es su forma de declararse. Si se figura que me habría evitado el mal rato de rechazarle si se hubiera comportado de modo más caballeroso». Elizabeth se dio cuenta de que estaba a punto de interrumpirla, pero no dijo nada y ella continuó: «Usted no habría podido ofrecerme su mano de ningún modo que me hubiera tentado aceptarla». De nuevo su asombro era obvio. La miró con una expresión de incredulidad y humillación al mismo tiempo y ella siguió diciendo: «Desde el principio, casi desde el primer instante en que le conocí, sus modales me convencieron de su arrogancia, de su vanidad y de su egoísta desdén hacia los sentimientos ajenos. Me disgustaron de tal modo que hicieron nacer en mí la desaprobación que los sucesos posteriores convirtieron en firme desagrado. Y no hacía un mes que le conocía cuando supe que usted sería el último hombre en la tierra con el que podría casarme». «Ha dicho usted bastante, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos y solo me resta avergonzarme de los míos. Perdone por haberle hecho perder tanto tiempo y acepte mis buenos deseos de salud y felicidad». Dicho esto, salió precipitadamente de la habitación y Elizabeth le oyó enseguida abrir la puerta de la entrada y salir de la casa. La confusión de su mente la hacía sufrir intensamente. No podía sostenerse de pie y tuvo que sentarse porque las piernas le flaqueaban. Lloró durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía cada vez más. Haber recibido una proposición de matrimonio de Darcy, que había estado enamorado de ella durante tantos meses, y tan enamorado que quería casarse a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a impedir que su amigo se casara con Jane, y que debieron pesar con igual fuerza en su propio caso, resultaba increíble. Le era grato haber inspirado un afecto tan vehemente, pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocerlo sin ni siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con que había hablado de Wickham a pesar de no haber negado su crueldad para con él, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. Siguió inmersa en sus agitados pensamientos hasta que el rugido del carruaje de Lady Catherine le hizo darse cuenta de que no estaba en condiciones de encontrarse con Charlotte y subió corriendo a su cuarto. Capítulo 35. Elizabeth se despertó a la mañana siguiente con los mismos pensamientos y cavilaciones con que se había dormido. No lograba reponerse a la sorpresa de lo acaecido. Le era imposible pensar en otra cosa.
Incapaz de hacer nada, en cuanto desayunó, decidió salir a tomar el aire y hacer ejercicio. Se encaminaba directamente hacia su paseo favorito cuando recordó que Darcy iba algunas veces por allí. Se detuvo y en lugar de entrar en la finca tomó otra vereda en dirección contraria a la calle donde estaba la barrera del portazgo y que estaba aún limitada por la empalizada de Rosings, y pronto pasó por delante de una de las portillas que daba acceso a la finca. Después de pasear 2 o 3 veces a lo largo de aquella parte del camino, le entró la tentación, en vista de lo deliciosa que estaba la mañana, de pararse en las portillas y contemplar la finca. Las 5 semanas que llevaba en Kent había transformado mucho la campiña, y cada día verdaderamente más los árboles tempranos. Se disponía a continuar su paseo cuando vislumbró a un caballero en la alameda que bordeaba la finca. El caballero caminaba en dirección a ella, y Elizabeth, temiendo que fuera Darcy, retrocedió al instante. Pero la persona que se adelantaba estaba ya lo suficientemente cerca para verla. Siguió andando deprisa y pronunció su nombre. Ella se había vuelto, pero al oír aquella voz en la que reconoció a Darcy, continuó en dirección a la puerta. El caballero la alcanzó y, mostrándole una carta que ella tomó instintivamente, le dijo con una mirada altiva: «He estado paseando por la alameda durante un rato esperando encontrarla. ¿Me concederá el honor de leer esta carta?». Y entonces, con una ligera inclinación, se encaminó de nuevo hacia los plantíos y pronto se perdió de vista. Sin esperar ningún agrado, pero con gran curiosidad, Elizabeth abrió la carta, y su asombro fue en aumento al ver que el sobre contenía 2 pliegos completamente escritos con una letra muy apretada. Incluso el sobre estaba escrito. Prosiguiendo su paseo por el camino, la empezó a leer. Estaba fechada en Rosings a las 8 de la mañana y decía lo siguiente: «No se alarme, señorita, al recibir esta carta, ni crea que voy a repetir en ella mis sentimientos o a renovar las proposiciones que tanto le molestaron anoche. Escribo sin ninguna intención de afligirla, ni de humillarme yo, insistiendo en unos deseos que para la felicidad de ambos no pueden olvidarse tan fácilmente. El esfuerzo de redactar y de leer esta carta podía haber sido evitado si mi modo de ser no me obligara a escribirla y a que usted la lea. Por lo tanto, perdóneme que tome la libertad de solicitar su atención. Aunque ya sé que habrá de concedérmela de mala gana, se lo pido en justicia. Ayer me acusó usted de 2 ofensas de naturaleza muy diversa y de muy distinta magnitud. La primera fue haber separado al señor Bingley de su hermana sin consideración a los sentimientos de ambos, y el otro, que a pesar de determinados derechos y haciendo caso omiso del honor y de la humanidad, arruiné la prosperidad inmediata y destruí el futuro del señor Wickham. Haber abandonado despiadada e intencionadamente al compañero de mi juventud y al favorito de mi padre, a un hombre que casi no tenía más porvenir que el de nuestra rectoría y que había sido educado para su ejercicio, sería una depravación que no podría compararse con la separación de 2 jóvenes cuyo afecto había sido fruto de tan solo unas pocas semanas. Pero espero que retire usted la severa censura que tan abiertamente me dirigió anoche, cuando haya leído la siguiente relación de mis actos con respecto a estas 2 circunstancias y sus motivos. Si en la explicación que no puedo menos que dar me veo obligado a expresar sentimientos que la ofendan, solo puedo decir que lo lamento. Hay que someterse a la necesidad y cualquier disculpa sería absurda. No hacía mucho que estaba en Hertfordshire cuando observé, como todo el mundo, que el señor Bingley distinguía a su hermana mucho mejor, más que a ninguna de las demás muchachas de la localidad. Pero hasta la noche del baile en Netherfield no vi que su cariño fuera formal. Varias veces le había visto antes enamorado. En aquel baile, mientras tenía el honor de estar bailando con usted, supe por primera vez, por una casual información de Sir William Lucas, que las atenciones de Bingley para con su hermana habían hecho concebir esperanzas de matrimonio. Me habló de ello como de una cosa resuelta de la que solo había que fijar la fecha. Desde aquel momento observé cuidadosamente la conducta de mi amigo,
y pude notar que su inclinación hacia la señorita Bennet era mayor que todas las que había sentido antes. También estudié a su hermana. Su aspecto, sus maneras eran francas, alegres y atractivas como siempre, pero no revelaban ninguna estimación particular. Mis observaciones durante aquella velada me dejaron convencido de que a pesar del placer con que recibía las atenciones de mi amigo, no le correspondía con los mismos sentimientos. Si usted no se ha equivocado con respecto a esto, será que yo estaba en un error. Como sea que usted conoce mejor a su hermana, debe ser más probable lo último. Y si es así, si movido por aquel error la he hecho sufrir, su resentimiento no es inmotivado. Pero no vacilo en afirmar que el aspecto y el aire de su hermana podían haber dado al más sutil observador la seguridad de que a pesar de su carácter afectuoso, su corazón no parecía haber sido afectado. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero le advierto que normalmente mis estudios y mis conclusiones no se dejan influir por mis esperanzas o temores. No la creía indiferente porque me convenía creerlo. Lo creía con absoluta imparcialidad. Mis objeciones a esa boda no eran exactamente las que anoche reconocí, que solo podían ser superadas por la fuerza de la pasión, como en mi propio caso. La desproporción de categoría no sería tan grave en lo que atañe a mi amigo como en lo que a mí se refiere. Pero había otros obstáculos que, a pesar de existir tanto en el caso de mi amigo como en el mío, habría tratado de olvidar puesto que no me afectaban directamente. Debo decir cuáles eran, aunque lo haré brevemente. La posición de la familia de la madre, aunque cuestionable, no era nada comparado con la absoluta inconveniencia mostrada tan a menudo, casi constantemente por dicha señora, por sus 3 hermanas menores y en ocasiones incluso por su padre. Perdóneme, me duele ofenderla, pero en medio de lo que le conciernen los defectos de sus familiares más próximos y de su disgusto por la mención que hago de los mismos, consuélese pensando que el hecho de que tanto usted como su hermana se comporten de tal manera que no se les pueda hacer de ningún modo los mismos reproches, las eleva aún más en la estimación que merecen. Solo diré que con lo que pasó aquella noche se confirmaron todas mis sospechas y aumentaron los motivos que ya antes hubieran podido impulsarme a preservar a mi amigo de lo que consideraba como una unión desafortunada. Bingley se marchó de Londres al día siguiente, como usted recordará, con el propósito de regresar muy pronto. Falta ahora explicar mi intervención en el asunto. El disgusto de sus hermanas se había expresado también y pronto descubrimos que coincidíamos en nuestras apreciaciones. Vimos que no había tiempo que perder si queríamos separar a Bingley de su hermana y decidimos irnos con él a Londres. Nos trasladamos allí y al punto me dediqué a hacerle comprender a mi amigo los peligros de su elección. Se los enumeré y se los describí con empeño, pero aunque ello podía haber conseguido que su determinación vacilara o se aplazara, no creo que hubiera impedido al fin y al cabo la boda, a no ser por el convencimiento que logré inculcarle de la indiferencia de su hermana. Hasta entonces Bingley había creído que ella correspondía a su afecto con sincero, aunque no igual interés. Pero Bingley posee una gran modestia natural y además cree de buena fe que mi sagacidad es mayor que la suya. Con todo, no fue fácil convencerle de que se había engañado. Una vez convencido, el hacerle tomar la decisión de no volver a Hertfordshire fue cuestión de un instante. No veo en todo esto nada vituperable contra mí. Una sola cosa en todo lo que hice me parece reprochable: el haber accedido a tomar las medidas procedentes para que Bingley ignorara la presencia de su hermana en la ciudad. Yo sabía que estaba en Londres y la señorita Bingley lo sabía también, pero mi amigo no se ha enterado todavía. Tal vez si se hubieran encontrado no habría pasado nada, pero no me parecía que su afecto se hubiera extinguido lo suficiente para que pudiera volver a verla sin ningún peligro. Puede que esta ocultación sea indigna de mí, pero creí mi deber hacerlo. Sobre este asunto no tengo más que decir ni más disculpa que ofrecer.
Si he herido los sentimientos de su hermana, ha sido involuntariamente, y aunque mis móviles puedan parecerle insuficientes, yo no los encuentro tan condenables. Con respecto a la otra acusación más importante de haber perjudicado al señor Wickham, solo puedo combatir explicándole detalladamente la relación de ese señor con mi familia. Ignoro de qué me habrá acusado en concreto, pero hay más de un testigo fidedigno que puede corroborarle a usted la veracidad de cuanto voy a contarle. El señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo a su cargo durante muchos años la administración de todos los dominios de Pemberley y cuya excelente conducta inclinó a mi padre a favorecerle como era natural. El cariño de mi progenitor se manifestó por lo tanto generosamente en George Wickham, que era su ahijado. Costeó su educación en un colegio y luego en Cambridge, pues su padre, constantemente empobrecido por las extravagancias de su mujer, no habría podido darle la educación de un caballero. Mi padre no solo gustaba de la compañía del muchacho, que era siempre muy salamero, sino que formó de él el más alto juicio y creyó que la iglesia podría ser su profesión, por lo que procuró proporcionarle los medios para ello. Yo, en cambio, hace muchos años que empecé a tener de Wickham una idea muy diferente. La propensión a vicios y la falta de principios que cuidaba de ocultar a su mejor amigo no pudieron escapar a la observación de un muchacho casi de su misma edad que tenía ocasión de sorprenderle en momentos de descuido que el señor Darcy no veía. Ahora tendré que apenarla de nuevo hasta un grado que solo usted puede calcular, pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado en usted, esta sospecha no me impedirá desenmascararle, sino al contrario será para mí un aliciente más. Mi excelente padre murió hace 5 años, y su afecto por el señor Wickham siguió tan constante hasta el fin que en su testamento me recomendó que le apoyara del mejor modo que su profesión lo consintiera. Si se ordenaba sacerdote, mi padre deseaba que se le otorgara un beneficio capaz de sustentar a una familia a la primera vacante. También le legaba 1000 libras. El padre de Wickham no sobrevivió mucho al mío, y medio año después de su muerte, el joven Wickham me escribió informándome que por fin había resuelto no ordenarse y que a cambio del beneficio que no había de disfrutar esperaba que yo le diera alguna ventaja pecuniaria más inmediata. Añadía que pensaba seguir la carrera de Derecho y que debía hacerme cargo de que los intereses de 1000 libras no podían bastarle para ello. Más que creerle sincero, yo deseaba que lo fuera, pero de todos modos accedí a su proposición. Sabía que el señor Wickham no estaba capacitado para ser clérigo, así que arreglé el asunto. Él renunció a toda pretensión de ayuda en lo referente a la profesión sacerdotal, aunque pudiera verse en el caso de tener que adoptarla, y aceptó 3000 libras. Todo parecía zanjado entre nosotros. Yo tenía muy mal concepto de él para invitarle a Pemberley o admitir su compañía en la capital, pero sus estudios de derecho no fueron más que un pretexto, y como no había nada que le sujetara, se entregó libremente al ocio y a la disipación. Estuve 3 años sin saber casi nada de él, pero a la muerte del poseedor de la rectoría que se le había destinado me mandó una carta pidiéndome que se la otorgara. Me decía, y no me era difícil creerlo, que se hallaba en muy mala situación. Opinaba que la carrera de Derecho no era rentable y que estaba completamente decidido a ordenarse si yo le concedía la rectoría en cuestión, cosa que no dudaba que haría, pues sabía que no disponía de nadie más para ocuparla, y por otra parte no podría olvidar los deseos de mi venerable padre. Creo que no podrá usted censurarme por haberme negado a complacer esta demanda e impedir que se repitiera. El resentimiento de Wickham fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias, y sin duda habló de mí ante la gente con la misma violencia con que me injurió directamente. Después de esto se rompió todo tipo de relación entre él y yo. Ignoro cómo vivió, pero el último verano tuve de él noticias muy desagradables. Tengo que referirle a usted algo ahora que yo mismo querría olvidar,
y que ninguna otra circunstancia que la presente podría inducirme a desvelar a ningún ser humano. No dudo que me guardará usted el secreto. Mi hermana, que tiene 10 años menos que yo, quedó bajo la custodia del sobrino de mi madre, el coronel Fitzwilliam, y la mía. Hace aproximadamente un año salió del colegio y se instaló en Londres. El verano pasado fue con su institutriz a Ramsgate, a donde fue también el señor Wickham expresamente con toda seguridad, pues luego supimos que la señora Young y él habían estado en contacto. Nos habíamos engañado, por desgracia, sobre el modo de ser de la institutriz. Con la complicidad y ayuda de esta, Wickham se dedicó a seducir a Georgina, cuyo afectuoso corazón se impresionó fuertemente con sus atenciones. Era solo una niña y, creyendo estar enamorada, consintió en fugarse. No tenía entonces más que 15 años, lo cual le sirve de excusa. Después de haber confesado su imprudencia, tengo la satisfacción de añadir que supe aquel proyecto por ella misma. Fui a Ramsgate y le sorprendí un día o dos antes de la planeada fuga, y entonces Georgina, incapaz de afligir y de ofender a su hermano, a quien casi quería como a un padre, me lo contó todo. Puede usted imaginar cómo me sentí y cómo actué. Por consideración al honor y a los sentimientos de mi hermana no di un escándalo público, pero escribí al señor Wickham, quien se marchó inmediatamente. La señora Young, como es natural, fue despedida en el acto. El principal objetivo del señor Wickham era indudablemente la fortuna de mi hermana, que ascendía a 300,000 libras, pero no puedo dejar de sospechar que su deseo de vengarse de mí entraba también en su propósito. Realmente habría sido una venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de lo ocurrido entre él y yo. Y si no la rechaza usted como absolutamente falsa, espero que en adelante me retire la acusación de haberme portado cruelmente con el señor Wickham. No sé de qué modo ni con qué falsedad la habrá embaucado, pero no hay que extrañarse de que lo ha conseguido, pues ignoraba usted todas estas cuestiones. Le era imposible averiguarlas y no se sentía inclinada a sospecharlas. Puede que se pregunte por qué no se lo conté todo anoche, pero entonces no era dueño de mí mismo y no sabía qué podía o debía revelarle. Sobre la verdad de todo lo que le he narrado, puedo apelar al testimonio del coronel Fitzwilliam, quien por nuestro estrecho parentesco y constante trato, y aún más por ser uno de los albaceas del testamento de mi padre, ha tenido que enterarse forzosamente de todo lo sucedido. Si el odio que le inspiro invalidara mis aseveraciones, puede usted consultar con mi primo, contra quien no tendrá usted ningún motivo de desconfianza. Y para que ello sea posible, intentaré encontrar la oportunidad de hacer llegar a sus manos esta carta en la misma mañana de hoy. Solo me queda añadir que Dios la bendiga. Fitzwilliam Darcy. Capítulo 36. No esperaba Elizabeth, cuando Darcy le dio la carta, que en ella repitiera su proposición, pero no tenía ni idea de qué podía contener. Al descubrirlo, bien se puede suponer con qué rapidez la leyó y cuán encontradas sensaciones vino a suscitarle. Habría sido difícil definir sus sentimientos. Al principio creyó con asombro que Darcy querría disculparse lo mejor que pudiera, pero enseguida se convenció firmemente de que no podría darle ninguna explicación que el más elemental sentido de la dignidad no aconsejara ocultar. Con gran prejuicio contra todo lo que él pudiera decirle, empezó a leer su relato acerca de lo sucedido en Netherfield. Sus ojos recorrían el papel con tal ansiedad que apenas tenía tiempo de comprender, y su impaciencia por saber lo que decía la frase siguiente le impedía entender el sentido de lo que estaba leyendo. Al instante dio por hecho que la creencia de Darcy en la indiferencia de su hermana era falsa, y las peores objeciones que ponía aquel matrimonio le enojaban demasiado para poder hacerle justicia. A ella le satisfacía que no expresara ningún arrepentimiento por lo que había hecho.
Su estilo no revelaba contrición sino altanería. En sus líneas no veía más que orgullo e insolencia. Pero cuando pasó a lo concerniente a Wickham, leyó ya con mayor atención. Ante aquel relato de los hechos que de ser auténtico habría de destruir toda su buena opinión del joven, y que guardaba una alarmante afinidad con lo que el mismo Wickham había contado, sus sentimientos fueron aún más penosos y más difíciles de definir. El desconcierto, el recelo e incluso el horror la oprimían. Hubiera querido desmentirlo todo y exclamó repetidas veces: «¡Eso tiene que ser falso! ¡Eso no puede ser! Debe de ser el mayor de los embustes». Acabó de leer la carta y sin haberse enterado apenas de la última o las 2 últimas páginas, la guardó rápidamente y quejándose se dijo que no la volvería a mirar y que no quería saber nada de todo aquello. En semejante estado de perturbación, asaltada por 1000 confusos pensamientos, siguió paseando, pero no sirvió de nada. Al cabo de medio minuto sacó de nuevo la carta y, sobreponiéndose lo mejor que pudo, comenzó otra vez la mortificante lectura de lo que a Wickham se refería, dominándose hasta examinar el sentido de cada frase. Lo de su relación con la familia de Pemberley era exactamente lo mismo que le había dicho, y la bondad del viejo señor Darcy, a pesar de que Elizabeth no había sabido hasta ahora hasta dónde había llegado, también coincidían con lo indicado por el propio Wickham. Por lo tanto, un relato confirmaba el otro, pero cuando llegaba al tema del testamento, la cosa era muy distinta. Todo lo que éste había dicho acerca de su beneficio eclesiástico estaba fresco en la memoria de la joven, y al recordar sus palabras tuvo que reconocer que había doble intención en uno u otro lado, y por unos instantes creyó que sus deseos no la engañaban. Pero cuando leyó y releyó todo lo sucedido a raíz de haber rehusado Wickham a la rectoría, a cambio de lo cual había recibido una suma tan considerable como 3000 libras, no pudo menos que volver a dudar. Dobló la carta y pesó todas las circunstancias con su pretendida imparcialidad, meditando sobre las probabilidades de sinceridad de cada relato, pero no adelantó nada. De uno u otro lado no encontraba más que afirmaciones. Se puso a leer de nuevo, pero cada línea probaba con mayor claridad que aquel asunto que ella no creyó que pudiera ser explicado más que como una infamia en detrimento del proceder de Darcy, era susceptible de ser expuesto de tal modo que dejaba a Darcy totalmente exento de culpa. Lo de los vicios y la prodigalidad que Darcy no vacilaba en imputarle a Wickham le indignaban en exceso, tanto más cuanto no tenía pruebas para rebatir el testimonio de Darcy. Elizabeth no había oído hablar nunca de Wickham antes de su ingreso en la guarnición del condado, a lo cual le había inducido su encuentro casual en Londres con un joven a quien solo conocía superficialmente. De su antigua vida no se sabía en Hertfordshire más que lo que él mismo había contado. En cuanto a su verdadero carácter, y a pesar de que Elizabeth tuvo ocasión de analizarlo, nunca sintió deseos de hacerlo. Su aspecto, su voz y sus modales le dotaron instantáneamente de todas las virtudes. Trató de recordar algún rasgo de nobleza, algún gesto especial de integridad o bondad que pudiera liberarle de los ataques de Darcy, o por lo menos que el predominio de buenas cualidades le compensara de aquellos errores casuales, que era como ella se empeñaba en calificar lo que Darcy tildaba de holgazanería e inmoralidad arraigados en él desde siempre. Se imaginó a Wickham delante de ella y lo recordó con todo el encanto de su trato, pero aparte de la aprobación general de que disfrutaba en la localidad y la consideración que por su simpatía había ganado entre sus camaradas, Elizabeth no pudo hallar nada más en su favor. Después de haber reflexionado largo sobre este punto, reanudó la lectura. Pero lo que venía a continuación sobre la aventura con la señorita Darcy fue confirmado en parte por la conversación que Elizabeth había tenido la mañana anterior con el coronel Fitzwilliam. Y al final de la carta, Darcy apelaba para probar la verdad de todo al propio coronel, cuya intervención en todos los asuntos de su primo Elizabeth conocía por anticipado y cuya veracidad no tenía motivos para poner en entredicho.
Estuvo a punto de recurrir a él, pero se contuvo al pensar lo violento que sería dar ese paso, desechándolo al fin, convencida de que Darcy no se habría arriesgado nunca a proponérselo sin tener la absoluta seguridad de que su primo corroboraría sus afirmaciones. Recordaba perfectamente todo lo que Wickham le dijo cuando hablaron por primera vez en la casa del señor Phillips. Muchas de sus expresiones estaban aún íntegramente en su memoria. Ahora se daba cuenta de lo impropio de tales confidencias a una persona extraña y se admiraba de no haber caído antes en ello. Veía la falta de delicadeza que implicaba el ponerse en evidencia de aquel modo y la incoherencia de sus declaraciones con su conducta. Se acordaba de que se jactó de no temer ver a Darcy y de que éste tendría que irse, pero que él no se movería, lo que no le impidió evadirse para no asistir al baile de Netherfield la semana siguiente. También recordaba que hasta que la familia de Netherfield no había abandonado el condado, no contó su historia nada más que a ella, pero desde su marcha la citada historia corrió de boca en boca, y Wickham no tuvo el menor escrúpulo en hundir la reputación de Darcy, por más que anteriormente le había asegurado a Elizabeth que el respeto al padre le impedía siempre agraviar al hijo. Qué diferente le parecía ahora todo lo que se refería a Wickham. Sus atenciones para con la señorita King eran ahora única y exclusivamente la consecuencia de sus odiosas perspectivas de cazador de dotes. Y la mediocridad de la fortuna de la señorita ya no eran la prueba de la moderación de sus ambiciones, sino el afán de agarrarse a cualquier cosa. Su actitud con Elizabeth no podía tener ahora un motivo aceptable. O se había engañado al principio en cuanto a sus bienes, o había tratado de halagar su propia vanidad alimentando la preferencia que ella le demostró incautamente. Todos los esfuerzos que hacía para defenderle se iban debilitando progresivamente, y para mayor justificación de Darcy no pudo menos que reconocer que Bingley, al ser interrogado por Jane, proclamó tiempo atrás la inocencia de Darcy en aquel asunto, que por muy orgulloso y repelente que fuera, nunca en todo el curso de sus relaciones con él, relaciones que últimamente le habían acercado mucho, permitiéndole a ella conocer más a fondo su carácter, le había visto hacer nada innoble ni injusto, nada por lo que pudiera tachársele de irreligioso o inmoral, que entre sus amigos era apreciado y querido, y que hasta el mismo Wickham había reconocido que era un buen hermano. Ella también le había oído hablar de su hermana con un afecto tal que demostraba que tenía buenos sentimientos. Si hubiera sido como Wickham le pintaba, capaz de tal violación de todos los derechos, habría sido difícil que nadie lo supiera, y la amistad entre un ser semejante y un hombre tan amable como Bingley habría sido incomprensible. Llegó a avergonzarse de sí misma. No podía pensar en Darcy ni en Wickham sin reconocer que había sido parcial, absurda, que había estado ciega y llena de prejuicios. ¿De qué modo tan despreciable he obrado?, pensó. Yo que me enorgullecía de mi perspicacia, yo que me he vanagloriado de mi talento, que he desdeñado el generoso candor de mi hermana y he halagado mi vanidad con recelos inútiles o censurables. ¡Qué humillante es todo esto! Pero ¿cómo merezco esta humillación? Si hubiera estado enamorada de Wickham, no habría actuado de tan lamentable ceguera. Pero la vanidad y no el amor ha sido mi locura. Complacida con la preferencia del uno y ofendida con el desprecio del otro, me he entregado desde el principio a la presunción y a la ignorancia, huyendo de la razón en cuanto se trataba de cualquiera de los dos. Hasta este momento no me conocía a mí misma. De sí misma a Jane y de Jane a Bingley, sus pensamientos recorrían un camino que no tardó en conducirla a recordar que la explicación que Darcy había dado del asunto de estos le había parecido muy insuficiente y volvió a leerla. El efecto de esta segunda lectura fue muy diferente. ¿Cómo no podía dar crédito a lo que Darcy decía sobre uno de los puntos si se había visto forzada a dárselo en el otro? Darcy declaraba haber sospechado siempre que Jane no sentía ningún amor por Bingley, y Elizabeth recordó cuál había sido la opinión de Charlotte. Tampoco podía discutir la exactitud de su descripción de Jane.
A Elizabeth le constaba que los sentimientos de su hermana, aunque fervientes, habían sido poco exteriorizados, y que la constante complacencia en su aire y maneras a menudo no iban unidas a una gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta donde Darcy mencionaba a su familia en términos de tan humillantes aunque merecidos reproches, Elizabeth sintió verdadera vergüenza. La justicia de sus acusaciones le parecía demasiado evidente para que pudiera negarla, y las circunstancias a las que aludía en particular como ocurridas en el baile de Netherfield no le podían haber impresionado a él más de lo que le habían abochornado a ella. El elogio que Darcy les tributaba a ella y a su hermana no le pasó inadvertido. La halagó, pero no pudo consolarse por el desprecio que implicaba para el resto de la familia, y al considerar que los sinsabores de Jane habían sido una realidad obra de su misma familia, y al reflexionar en lo mal parado que había de quedar el crédito de ambas por aquella conducta impropia, sintió un abatimiento que hasta entonces no había conocido. Después de andar 2 horas a lo largo del camino, dándole vueltas a la diversidad de sus pensamientos, considerando de nuevo los hechos, determinando posibilidades y haciéndose paulatinamente a tan repentino e importante cambio, la fatiga y el acordarse del tiempo que hacía que estaba fuera le hicieron regresar a la casa. Entró en ella con el propósito de aparentar su alegría de siempre y resuelta a reprimir los pensamientos que la asediaban, ya que de otra forma no sería capaz de mantener conversación alguna. Le dijeron que los 2 caballeros de Rosings habían estado allí durante su ausencia, Darcy solo por breves instantes para despedirse, pero que el coronel Fitzwilliam se había quedado 1 hora por lo menos para ver si ella llegaba y casi dispuesto a ir en su busca. A Elizabeth apenas le afectaba la partida del coronel, en realidad se alegraba. Solo podía pensar en la carta de Darcy.